Ya hemos visto en la primera entrada cómo buena parte de la producción de Marc Chagall conecta con las distintas corrientes artísticas de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX en Europa. También vimos cómo él es dueño de un carácter único, especial, un tanto nostálgico, religioso, pero también alegre, optimista, fantasioso, que construye un propio lenguaje iconográfico. Hoy vamos a avanzar en esta dirección y también vamos a tratar de conectar a Marc Chagall con su tiempo. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes, así ya de corridito en función de lo que fue la primera entrega sobre Chagall y su arte. Vamos hoy a adentrarnos en una segunda parte que, tiene un objetivo bastante concreto y se trata de cerrar las principales características del lenguaje de Chagall, repasar un poco los puntos importantes de su vida luego de que él retorna a Europa a partir de 1922, porque en tanto artista moderno no podemos desconocer el impacto de su vida en su obra y viceversa. Y finalmente, llegar a algunas conclusiones, sugerencias, que nos permitan llegar a eso que muchas veces necesitamos para organizarnos, ¿no? Que es tratar de conectar a este artista con las corrientes de su tiempo y ver qué legó, ¿no? Qué aportó a la historia del arte su trabajo. La conclusión a la que espero arribar con todos ustedes es que, se abre todo un mundo de posibilidades a partir de la obra de Chagall, que podría ser objeto de múltiples entradas, porque estos dos videos simplemente son una selección introductoria. Entonces, vamos rápido a retomar el tema. Sabemos que Chagall nace en Bielorrusia, que se forma en San Petersburgo, que se ve muy atraído, ¿no? De pronto por las corrientes que tienen que ver con el orfismo, con el fauve y todos esos colores tan expresivos, que viaja a Francia, que queda ahí como nubilado con todo lo que ve, pero que constantemente su obra remite a su infancia, a su juventud, en su pueblo natal, y que encuentra, parece, un nicho bastante interesante en Alemania, porque allí el expresionismo alemán había calado bastante en el interés de la crítica, de los artistas, de los intelectuales, que vuelve a Rusia con un cronograma más que escueto de algunas semanas y que al estallar la Primera Guerra Mundial se termina quedando ahí como 8 años, algo que le permite vivir de primera mano la revolución de 1917, con la que se siente atraído, de la que participa, pero que luego siente que hay límites para él. También sabemos que en todo este recorrido que hicimos en el video pasado, él nunca deja de conectar con su religión, con su comunidad, y que, si bien echa mano de distintos recursos expresivos que por momentos sentimos que lo acercan al naif, al primitivismo, al expresionismo, al fauvismo, etcétera, etcétera, lo más importante es, quizás para entender en él, que construye un lenguaje iconográfico propio. El judío errante, ¿no? Que volaba, así como él, con el bastón, el violinista, esa vaca cabra que está por ahí, el uso del sol y la luna, la cosa del que flota, ¿no? Del que mira desde arriba, íconos que le permiten a él construir una suerte de memoria visual y poética, es decir, que no necesariamente hay una narración en el estilo más clásico de la palabra en su obra plástica. Él necesitaba crear a través del color y a través de estos íconos una atmósfera que hablara de lo que él quería transmitir, de lo que él recordaba, de lo que él fantaseaba, de lo que él sentía. Colores súper vibrantes, muchas veces con una paleta escueta, pero que generan una impresión visual muy potente. Y entonces dijimos, él sale de Rusia, vuelve a Berlín con la expectativa de que esta Europa lo trate bien, le dé un espacio junto a su mujer y a su hijita. ¿Y por qué a Berlín primero y no va a Francia de una? Bueno, porque él sabía que en Alemania parece que había un nicho, él había dejado obra, había dejado producción a la venta, y era el lugar para tratar de juntar algunos dinerillos y empezar a vivir, porque la verdad que de Rusia tampoco salió para nada acomodado, digámoslo. Y la verdad es que sí, Europa lo había adoptado mientras él no estuvo, sus obras se habían vendido, pero inflación. Lo que llegó a cobrar para cuando él sale de Rusia y viaja a Berlín es
prácticamente nada, casi no tenía valor. Ahí él tiene unas idas y vueltas, ¿no? En la que reclama algunos cuadros, logra conseguirlos, los vuelve a vender, más o menos se acomoda. Pero lo cierto es que prácticamente tiene que comenzar como cuando viajó la primera vez a Francia. Este justamente es el momento, creo que ya lo mencioné en el video anterior, donde él termina de escribir Mi vida, que será el libro que recupere un poco su infancia y su juventud. Ya hablamos de él y les conté un poco qué pueden llegar a esperar. Y la verdad es que en Berlín él está solamente un año y termina retornando a Francia. Ya era un artista bastante consolidado, bastante reconocido, y por las vueltas de la vida ya vamos a ver que esto se va a terminar potenciando a pesar de tanta tragedia, ¿no? Que ya se avecinaba en Europa. Cuando él se instala nuevamente en París, es contratado para hacer algunas ilustraciones. No nos vamos a meter hoy en el mundo de las ilustraciones de Chagall, que serían más que un capítulo aparte, pero sí traje algo como para ir ilustrando. Lo cierto es que le encargan cosas importantes, como las fábulas de La Fontaine, y también algo bastante interesante, que es ilustrar las armas muertas de Gogol, hecho que lo conectará fuertemente de nuevo con sus raíces rusas. Y lo más interesante de todo esto es que si bien son ilustraciones que hacen a la iluminación de la literatura, ¿no? Él echa cada tanto mano de sus propios recursos. Para este mismo periodo, 1923-1924, él recupera, en realidad nunca lo había dejado, su propio lenguaje. Por ello, para comenzar, les traje El violinista, que no es cualquier violinista, es El violinista verde, tema más que recurrente en Chagall. De alguna manera este cuadro se ve como una suerte de celebración, de optimismo, a pesar de lo que había implicado todo este derrotero que había vivido Chagall en los últimos años, ¿no? Optimismo, continuidad, cosas materiales, cosas espirituales que hacen a la vida del día a día. La pintura es agradable, es amable, tiene un fondo gris suave, trabaja igual con colores potentes, ¿no? Como un marrón, negro. Y notamos de nuevo ese coqueteo con las distintas corrientes. Hay una inspiración geométrica. Quizás no llega a ser del todo cubista, pero sí está ahí. Colores potentes, vibrantes, púrpura, naranja, verde. Está tocando el violín. Ese instrumento tan caro a su comunidad nativa, que siempre estaba presente en todo momento de la vida. Este violinista está parado sobre dos casas, está flotando. Bueno, claro, en una perspectiva tan abierta, tan fantasiosa como la de Chagall, es viable mirarlo de las dos maneras. Lo que sí sabemos es que atrás hay otro hombre flotando, eso seguro. Y luego, algunos recursos que nos planta acá Chagall. Ya vimos la cara verde, que era algo que él usaba bastante. Pero noten ustedes cómo este violinista tiene una mano con guante y la otra no. Algunos señalan esto como un pasaje, ¿no? El pasado, el presente, una parte positiva, una parte negativa, el cambio, la transformación. Vamos a citar a Chagall. Los cambios en la estructura social y en el arte tendrían más credibilidad si tuvieran su origen en el alma y el espíritu. Si la gente leyera con más atención las palabras de los profetas, encontraría las claves de la vida. Aún así, encontramos que este violinista está más cerca de una tradición alegre. Hay un perrito, ¿no?, que nos recuerda la fidelidad, quizás en este caso al pasado, o también a las propias convicciones. Un árbol ahí un poco invernal, un tanto estéril, pero hay un pájaro también, y así es como Chagall va poniendo ciertos símbolos, algunos más transparentes como el perro o el pájaro, en relación a fidelidad o libertad. En 1924, cuando Chagall tenía 37 años, es decir, en el momento que estamos viendo que hizo este cuadro, ya se hace una primera retrospectiva de él. Algo que va a ser bastante recurrente, porque 2 años después vamos a estar hablando de una retrospectiva de la Nueva York. Es decir, un artista que tiene un éxito relativamente de joven, y más teniendo en cuenta sus orígenes. Pero les prometí que vamos a seguir develando y construyendo sus íconos y sus significados. Entonces, vamos a ver esta pieza. El hombre gallo sobre Vitebsk. No habíamos hablado del gallo y del hombre gallo, se los presento. Ya sabemos que los músicos habían sido una constante en su vida y algo había aparecido en algún momento muy superficialmente con los amantes que se estiraban, que volaban, que fluían a través de su amor, en relación a cierta idea de los acróbatas, del circo, y también a el recurso de que los animales
signifiquen cosas. Incluso hombres transformados en animales. Habíamos hablado del minotauro. ¿Qué tenemos acá? Un hombre gallo y vestido de arlequín, volando, flotando sobre una ciudad. Esta cosa tan sobrenatural, típica de Chagall, de hombres en posiciones poco humanas, ¿no? Como es la de flotar o suspendidos en el cielo, remiten a un concepto de lo mágico, de lo sobrenatural. ¿Se acuerdan también de la cabeza dada vuelta o de la cabeza separada? Si le sumamos a eso el gallo, vamos a ver que es tan recurrente en Chagall como la cabra vaca, que en el caso de la cabra vaca se refería al pasado, al mundo rural, a la cosa maternal que conectaba al hombre con la naturaleza. Y en el caso del gallo estaría representando la tierra y el fuego. Tenemos entonces que sumar al gallo como un ícono muy importante, muy significante para Chagall, que ya vamos a ver que se repite más de una vez. De la misma manera, él usa también al pez, que no es este el caso, pero ya se los voy anticipando, como aquello que habla de la noche y del agua. Entonces, gallo, tierra y fuego, pez, noche y agua. Y Chagall tiene una conexión con el mundo del circo, con el mundo de los acróbatas, muy particular. Es cierto, están pensando en Picasso, están pensando en Toulouse-Lautrec. Podemos hablar de un montón de artistas de esa época que reflejan el circo, que reflejan la acrobacia, que reflejan también la vida de estas personas. Para Chagall va por otro lado, porque él lo asocia con su mundo. A ver, vamos a ver esta pieza que se llama Tres acróbatas. Para Chagall, los acróbatas, los payasos, aquellas figuras del circo, se asemejan a las figuras de las pinturas religiosas. Los artistas del circo para él hacen o pueden hacer como de profetas, de sabios. Y él, en esta época, sobre todo aún cuando las cosas se empiezan a poner bastante complicadas en la Europa de entreguerras, porque ya se avecina lo que viene, recurre mucho a ello. Y a estos acróbatas, por supuesto, les suma el cielo, el sol, la luna, a veces alguna inscripción. Incluso él va a terminar declarando, ¿no? Cuando cuenta el amor que siente por la gente del circo. Dice lo siguiente: ¿por qué me conmueven tanto sus maquillajes y muecas? Con ellos puedo avanzar hacia nuevos horizontes. Chaplin intenta hacer en el cine lo que yo intento hacer en mis cuadros. Quizás sea el único artista actual con el que podría llevarme bien sin tener que decir una sola palabra. El circo junto a la Biblia desempeña un papel fundamental en la visión artística de Chagall. A ver, para tratar de redondear la idea y que se entienda el circo y Chagall. El espacio del circo, como para otros artistas, también es para Chagall un lugar lúdico, colorido, alegre, creativo. Pero para él, además, es un espacio que tiene como muchos significados, un espacio plurisemántico, porque él siente que el circo es dueño de un universo, de una cultura, que de alguna manera son parte del paradigma existencial. Entonces a él le sirve el circo también para representar lo político, los hechos históricos, aquellas cosas que le provocan ansiedad. A ver, todo esto quizás parece una profundidad extrema, pero tenemos que pensar que si hay algo que vimos hasta acá es que Chagall no construye un lenguaje arbitrario y sin sentido. Él crea su propio lenguaje, le da un significado y lo usa siempre en esa dirección. Esto hace que el espectáculo del circo y sus personajes tengan habitualmente una orientación en su obra que le permite reflejar estas cosas. Es decir, hay una intención estética conceptual en el uso de todo lo que venimos hablando de Chagall, a eso voy. Vamos con la acróbata. Se van sumando las ideas. Acá vemos esta mujer un tanto suspendida, ¿no? Haciendo su equilibrio. Y aparece alguien desde arriba. ¿Se acuerdan de los amantes, no? De él volando para besar, por ejemplo, a Bella. Es una energía, es alguien que la asiste de alguna manera. Y encima en esta obra, vean ustedes los colores, esos brillos, esa delicadeza que le imprime, habla de un preciosismo que también nos cuenta que Chagall llega a la década de los 30 con cierta tranquilidad económica, con estabilidad emocional. Incluso la expresión de la cara, por ejemplo, de esta acróbata es risueña, es amable, es preciosista. Y ya casi sin respiro, pasamos a este ecuestre, ¿no? Que también nos habla del mundo del circo,
pero que conecta con todo lo que él venía desarrollando. De hecho, quienes estudian esta obra en concreto dicen, bueno, esta escena tiene que ver con las obras del circo anteriores, pero es mucho más amable, mucho más suave, más vaporosa incluso. Cuida el color de otra manera, hay mucha delicadeza de las tonalidades, hay belleza, hay elegancia, hay dulzura. Algo que quizás en las primeras obras de Chagall que veníamos viendo no se nota tanto, ¿eh? Algunos dicen, bueno, quizás aquí ya Chagall había incorporado mucho más la tradición francesa. No sé qué tan arriesgado es esto. Yo creo que es producto claramente de un momento para él. Es cierto, sí, no lo podemos negar, que estamos en un momento en donde el decorativismo como idea, como concepto, bueno, fluye muchísimo, ¿no? Por Europa. Lo cierto es que Chagall refleja un poco en sus obras de este momento su vida feliz, los teatros, la vida social, mundana, los conciertos. Entra en toda la sociedad más elegante parisina, la frecuenta, lleva una vida cosmopolita. Ya no está tan retraído como en sus primeros años parisinos, que andaba solo por ahí. Y recupera esta figura de la amazona, del circo, ¿no? Tan juvenil, con esas tonalidades en rosa y rojo tan suaves, el abanico, ¿no? Es muy atractivo porque es como un acento cromático que pone en la escena. Está sobre un caballo blanco, está el violín, están las flores, está por supuesto su amante abrazándola. Es decir, si en la anterior aparecía penitas, ¿no? Esbozada la pareja de enamorados, acá ya está a pleno. Y el caballo y las dobles figuras se llevan casi todo el cuadro. Aún así, el ambiente está, ¿no? Vemos a la izquierda arriba un acróbata, o sea, el ambiente del circo está presente, con esos cielos tan extraños, ¿no? Tan de Chagall. Y, por supuesto, no nos vamos a olvidar que abajo a la izquierda siempre están también las reminiscencias de su lenguaje. Aparece la vaca, aparece nuevamente la música, aparece la ciudad. Todo se va sumando para transmitir una serie de ideas y de significados que él quiere transmitir. En esta década de los 30, al inicio, en el año 31, él es invitado a Palestina, a la ciudad de Tel Aviv, con su mujer y con su hija. Viaje que él acepta de buen grado y es muy impactante este viaje para él, en términos personales, por supuesto, y en términos de su arte, porque Tel Aviv había sido fundada en 1909, la primera ciudad fundada por judíos, es decir, una ciudad en donde los judíos no eran algo que se adosaba. Él aprovecha este viaje porque luego va a Líbano, a Egipto, a Jordania. Es un momento en el que empieza a bocetar al aire libre para poder captar todo lo que ve en el momento. Y habilita en él una etapa de mucha pintura religiosa. Honestamente, todo lo que es la pintura y las ilustraciones religiosas de Chagall son un caso que amerita ser trabajado aparte. Si las traía hoy acá, no le hacía justicia. Traje algún ejemplo para pasarles, pero me gustaría proponerles, caso estén interesados en la obra de Chagall, que lo abordemos desde otro lugar, porque también habría que explicar toda una serie de usos iconográficos que él hace. Porque son magníficas, ¿no? Él tiene el encargo de ilustrar la Biblia, entre otras cosas. Recurre mucho a los trabajos de Rembrandt. Ven ustedes, Rembrandt no era judío. Incluso él viaja a Ámsterdam para conocer su obra. Pero quería decir, para no irme de tema, porque me emociono, que recurre mucho a Rembrandt, porque si bien no era judío, Rembrandt trabajó bastante la historia del Antiguo Testamento. Y no nos vamos por las ramas. Entonces, de este periodo, la novia con cara azul. Vuelven los amantes, esos amantes tan vaporosos, parecen como si fuera la estela de un cometa, ¿no? Que va tomando formas. Nos encontramos aquí con todas las imágenes populares y fantásticas de las que venía haciendo gala Chagall. El hogar, el tiempo, la añoranza, también la memoria. Colores vivos, igual, muy atrayentes, ciertos espacios inconexos, esto lo elaboramos un poco más en el primer video, ¿no? Donde hay cosas que se superponen y uno de toda esta yuxtaposición de iconografía va sacando las ideas. Vean ustedes cómo aparece también el gallo, ya habíamos hablado de él, cómo aparece la idea del circo, ¿no? Es decir, el payaso o el arlequín, que ya lo hemos definido también. La vaca cabra, nunca sé cómo llamarla bien, el violinista y la música, todo en un marco igual que uno entiende
de cierto placer amoroso, las flores. Algo que no sé si mencioné igual, pero cuando hablamos de una pareja o una mujer con flores es la pareja nupcial, ¿no? Uno de los temas más que favoritos de Chagall. Y algo muy traído también de su pueblo, una impronta muy fuerte. Vamos a detenernos un segundo en la cabeza del novio, un tanto desconcertante, no ya para nosotros, que sabemos que Chagall suele separar la cabeza, suele ponerla en posiciones extrañas, el amor llevando a las personas a lo sobrenatural, a lo fantástico, a todo lo que está más allá y es sublime. Algunos interpretan esto como que el novio viene del pasado, por eso esa posición tan extraña y casi sin una fisonomía clara. Desde mi punto de vista, honestamente, no viene necesariamente del pasado, sino que remite a una experiencia paranormal. En ese sentido podría venir de cualquier lado. Es una presencia que está ahí de manera no natural. Algo que nos permite avanzar y cerrar la idea que habíamos inaugurado hacia el final del primer video. Y es este amor triunfante, ¿no? La pareja que aparece todo el tiempo, que flota, que vive. De lo que Chagall dice, ¿no? A pesar de todos los problemas de nuestro mundo, en mi corazón nunca abandoné el amor en que fui criado o la esperanza del hombre en el amor. En la vida, igual que en la paleta del artista, hay un solo color que da sentido a la vida y al arte: el color del amor. En este momento en el que él está de viaje por Palestina, por Medio Oriente, etcétera, etcétera, bueno, empiezan a pasar cosas. 1933 asciende el nazismo. Sabemos que en ese año Hitler gana las elecciones. Y también sabemos que ya se intuye la tragedia. Es un momento en el que a él también se le complican algunas cosas porque él pide la ciudadanía francesa y se la niegan por haber estado en Rusia durante la revolución. Esto implica en Chagall un momento de cierta melancolía que tiene como obra épica y maravillosa, por cierto, La Soledad. Esta obra es fantástica por dos cosas, porque resume todo lo que fue su viaje y su contacto con la comunidad judía de Tel Aviv y de todos los otros lugares donde visitó, un contacto muy cercano, donde no se sintió tampoco un extraño y prefigura un poco lo que va a pasar. Hay que pensar también que si bien el partido nazi gana las elecciones en 1933, la ola de antisemitismo ya venía, ¿no? Desde hace rato, en toda Europa, no solamente en Alemania, que él ya lo había vivido porque él venía de Europa del Este, lugar donde las comunidades judías eran víctimas todo el tiempo del antisemitismo. Y ahí él, ¿cómo responde con todo esto? Bueno, empieza a crear a partir de este momento todo un nexo interreligioso entre el cristianismo, entre el judaísmo, tratando de no poner en eso el conflicto, sino todo lo contrario, ver cómo una cosa se relaciona con la otra. Algo muy especial en un artista como Chagall. Bueno, esto daría para desarrollar, como dije en otro momento, la obra religiosa de Chagall. Pero, volviendo a esta pieza, lo que nos queda en claro es que hay tristeza, es que hay un cierto dolor que ya se empieza a sentir por la tormenta que se viene. A ver, primero por supuesto con el pueblo judío, claramente, y luego también lo que implicó en sí también la Segunda Guerra Mundial. Algunos dicen, es un cuadro profético, ¿no? Vemos a este judío que está abrazado a la Torá con su manto de oración y con el gesto de ¿qué postura? De la postura de la melancolía. ¿Se acuerdan de Durero? La vaca blanca, aquí con un rol muy particular. Habíamos visto antes esa vaca cabra que era la que proveía, ¿no? Y de alguna manera acá también tiene ese rol, pero la pone claramente en un color blanco, un color sacrificial. Es la vaca cabra que se va a sacrificar y que quizás de esa manera pueda alimentar al pueblo. Y también aparece el violín, ¿no? Quizás prefigurando la tristeza, pero también acompañando, tocando para este pueblo. Y por si no queda ninguna duda, aparece claramente un ángel. No tenemos ninguna duda que es un ángel. Y es un ángel que está viniendo a consolar de alguna manera. Y acá ya se imaginarán que se abre un periodo muy complicado. En el 1934 viaja a Polonia y vive de primera mano, ¿no? La discriminación y la agresión contra los judíos. Vio el gueto de Varsovia. Vio como uno de sus amigos era golpeado en la vía pública por su creencia religiosa. Y es curioso porque en este mismo momento
donde la vida pone a prueba al ser humano, también se generan nuevas confraternidades, ¿no? Él se acerca muchísimo, vean ustedes, a los artistas españoles exilados por la guerra civil en España. Ya para 1937, los nazis, por supuesto, en pleno poder, confiscan 59 obras de Chagall, todas las que pueden, que estaban en el territorio alemán, y pasan a ser parte de la muestra de arte degenerado. En ese momento se abre una pequeña esperanza de luz para Chagall, quiero decir, logra conseguir la nacionalidad francesa. Pero la verdad es que ante la invasión alemana a Francia y la deportación de los judíos, él ya tiene en claro que tiene que huir. Se va hacia el sur de Francia, donde procura mudarse y estabilizarse, pero es imposible. Y gracias a una invitación de un periodista estadounidense, él logra salir de Europa vía España y Portugal a Nueva York. Él se embarca en 1941, como dije, gracias a la intervención estadounidense hacia América con su hija y con su mujer. Y bueno, se abre una nueva etapa en su vida, casi porque no le quedó otra, en la que le va muy bien. Él es invitado por el Museo de Arte Metropolitano, por el Met de Nueva York. Dije, 1939, retrospectiva, es decir, era un artista muy valorado en América. Y ahí, bueno, llega a instalarse y a continuar pintando. Momento de amplia reflexión para él, ¿no? En donde dice, bueno, un artista tiene que ser capaz de despegarse muchas veces de sus orígenes, porque también se debe a su tiempo, en ese sentido, por supuesto, representativo. Él ahí empieza toda una serie relacionada también con el arte religioso. Como dije, no voy a entrar hoy en ese camino, pero sí les voy a traer parte de lo que venimos desarrollando como lenguaje de Chagall, que es este malabarista de 1943. Extraño igual, este cierto hombre pájaro de nuevo, ¿no? Hombre gallo. Bueno, esa cosa media indefinida de Chagall. Vamos a ver que el malabarista va a ser una imagen muy importante durante los años de guerra para Chagall, y también durante su estadía en Estados Unidos. Una suerte de pintura un tanto mítica, por supuesto, de su mitología personal y de su propio simbolismo. Está mucho más subido a la idea de lo irreal y lo real, esta ecuación, este equilibrio justamente que estaba tratando de hacer con su vida, con todo lo que estaba pasando en el mundo. Y lo que tenemos acá es algo bastante extraño, porque esta figura principal, esta que se nos viene de frente, es una bailarina de circo. Tiene una pierna levantada, en una postura medianamente acrobática. También vemos que contiene a otra figura, pero la cabeza es parecida a la de un pájaro, a la de un gallo, que es, por supuesto, habíamos dicho tierra y fuego, ¿no? Una expresión masculina, potente. Tiene dos alas angelicales de color blanco, que hasta parecen una flor. Algunos dicen, bueno, esto es una figura hermafrodita, no está claro a qué remite. Parece que tiene que ver con el payaso, parece que tiene que ver con el artista, con el hombre, con la mujer, con el demonio, con el ángel, y es quizás un poco todo. Hay un violinista, con lo cual tenemos en claro que esta mujer, hombre, pájaro, gallo, no es Chagall, pero es cierto que el violinista está de alguna manera reducido a esta figura tan imponente. Luego, algunas cosas que ya conocemos, la vaca cabra, la noche, esa cierta oscuridad que penetra el espacio. Parece esto una suerte de cosa onírica, un tanto de pesadilla, con un reloj que va configurando el calor de los tiempos. Cuando llegamos a 1944 y Chagall y su mujer Bella se enteran de la liberación de París, empiezan a hacer planes rápidamente para volver. Pero unas semanas antes de partir, ya felices, para tratar de retornar a su París amada, Bella se enferma gravemente y muere. Dice Chagall, todo se volvió negro ante mis ojos. Estoy perdido. Entró en una situación súper depresiva, no viajó en ese momento inmediatamente. La hija, que estaba muy angustiada, obviamente por el estado de ánimo de su padre, contrata a una jovencita francófona
para que cuidara de él. Su nombre era Virginia Haggard McNeill, era hija de un diplomático británico que había estudiado en París y conocía un poco la movida de los artistas, conocía a Giacometti, conocía a Miró. Se había casado con un pintor, bueno, bastante humilde, bastante pobre, con lo cual era ella la que sostenía la familia y por lo tanto trabajaba. Y la verdad es que se empiezan a llevar muy bien y terminan de alguna manera siendo amantes, se van a vivir juntos y de todo esto nacerá un hijo llamado David, nombre puesto en memoria del hermano de Chagall. Con lo cual ahí Chagall, bueno, un poco retorna a su típica alegría de vivir y en 1946 terminan retornando a Europa. Momento en el que termina esta obra que vamos a ver ahora, que había empezado mucho tiempo antes, en 1922-1923. Así que imagínense todo lo que había pasado en la vida de Chagall en el momento. Vamos a verla. Se llama La caída del ángel. A ver, La caída del ángel aparentemente y en inicio fue pensada como la figura principal esa que vemos. Pero a lo largo de los años la fue trabajando, elaborando a la patada hacia los tumbos, porque anduvo de viaje por todos lados y le pasó de todo, y le fue agregando cosas. Este ángel que cae es una obra muy importante en la historia de Chagall, porque es el proceso de 25 años de trabajo. Tiene una combinación en sí bastante particular de la tradición bíblica, de la Torá, del simbolismo personal de Chagall y del mundo moderno, toda esta yuxtaposición de imágenes de la que hablamos todo el tiempo. Lo que implicó, por supuesto, en cada una de ellas ir sumando parte de sus experiencias. Él empieza esta obra en 1922, como dije, con los recuerdos de la Revolución Rusa muy frescos, ¿no? Él ya estaba dejando en ese momento el país de nuevo. De alguna manera se cree que la idea del cuadro estaría configurando las figuras del judío y del ángel como una reivindicación del Antiguo Testamento. Pero a lo largo de los años empiezan a aparecer nuevos motivos. Aquellos que remitían nuevamente a su comunidad nativa, aquellos que tienen que ver con toda la ilustración que él hizo de la Biblia, ¿no? Entonces se van sumando motivos de redención cristiana. Y es casi como un testimonio de Chagall buscando una fórmula, ¿no? Una fórmula visual que pueda conjugarlo todo y que no necesariamente represente solo algo maligno. Entonces, el judío despliega la Torá con la que huye, la vaca con el violín, la luna, el reloj, aparece la Madonna con el niño y la cruz con la vela, el judío con el saco que ya hemos visto de su primera etapa, una síntesis de religiones y un ángel que es femenino, que es rojo y que es pagano. No tiene que ver con el mundo de la Torá, no tiene que ver con el mundo cristiano, sino que de alguna manera es un ángel complicado, es un ángel que no trae cosas buenas. No puedo no mencionar acá algunas cosas muy paradójicas en Chagall, como alguien de alguna manera atento y practicante de una religión que no comulga con las imágenes y cómo él busca esa síntesis, ¿no? Busca tratar de encontrar nexos en tanto artista para representaciones que hablen de él y sus creencias, que hablen de su entorno y sus creencias, incluso al punto de ilustrar la Biblia y de dibujar iconografía cristiana hasta el cansancio. Pero no me quiero de tema. Volvamos a la obra mientras les cuento algunas cositas más. Chagall en este momento de alguna manera también empieza a hacerse eco de todo lo que había implicado la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, de alguna manera apoya la fundación del Estado de Israel en 1948 y vuelve a partir del amor, a partir de su hijo nuevo, a partir de su pareja, a retomar sus propios recursos, como por ejemplo la novia y el novio sobre un gallo, obra que termina un año después del nacimiento de su hijo. Esta pieza me gusta porque hay mucha nostalgia en Chagall, el arte popular, los matices de su juventud, todos los recursos que él desarrolló y de alguna manera también marca un poco una recuperación emocional a pesar de todo lo que había vivido y todo lo que se estaba conociendo de lo que había pasado durante la Segunda Guerra. Pero el tema de los amantes, la maternidad, esta cosa que nos recuerda a ese amor que él tenía por Bella y todo lo que representaba, ¿no? Esta idea de que Adán y Eva de alguna manera pueden
volver y purificarse a través del amor. Ya para 1947-1948 podemos decir que entramos en la obra más tardía de Chagall. Él adquiere nuevamente, no sé si adquiere nuevamente, quizás recupera esa cosa de seguir explorando formas expresivas. Se vuelve hasta más seguro, más plástico, diría yo en algún punto, si es que todo lo que vimos no fue plástico, y busca la síntesis de alguna manera de toda esa metáfora poética que él viene construyendo y cómo seguir componiendo esa fantasía que represente la realidad y los sueños. Ahí ya se corre quizás en algún punto, no del todo, de la cosa de la tradición folclórica judía, además de volver a volcarse sobre la historia religiosa, incorpora la mitología griega y aparecen muchas cosas de la vida cotidiana. De este momento, una obra muy atractiva es La Noche, en donde vemos cómo ya está él muy determinado en su lenguaje y en sus preferencias. Chagall acá ya está en el sur de Francia, bastante distanciado de la esfera pública, de toda la cosa profesional, del mundo profesional artístico. Aquí está enamorado de Valentina Brodsky. Hay toda una idea de amor, de hogar, y él está mucho más suelto. Lo cierto es que para este momento él vuelve unos meses a París y nuevamente se enamora de esta ciudad, ¿no? Si bien él ya quedará viviendo en el sur de Francia, y empieza a hacer una enorme cantidad de gouache, de pasteles, sobre papel negro, como estamos viendo, en donde él recupera la cosa tan óptica y en términos de sensación, de lo que disfruta, de lo que ve. Acá estamos sobre un fondo nocturno, casi monocromático, con una pareja de amantes volando por el cielo, acompañadas por un gallo, ¿no? Que da como volteretas. A la derecha se abre una ventana, una mesa con una cesta de frutas, un jarrón, una botella, cual naturaleza muerta, es decir, un espacio interior, como si esa pareja de enamorados se alejara flotando de esa mesa festiva a través de la ventana hacia el cielo. ¿Qué cielo? El cielo nocturno de París. Aún así, interior y exterior uno los podría intercambiar, como suele pasar en los sueños, ¿no? A pesar de tener un fondo oscuro, es una metáfora alegre, festiva. Chagall disfrutaba tanto de París. Los colores, vean ustedes, tienen un tono casi fluo. Y esos delineados tan típicos de él, que habitualmente eran en negro, por supuesto aquí se transforman en blancos. Claro, vemos la Torre Eiffel, vemos la Madeleine, vemos todo lo que importa. Tenemos que identificar que él está en París. De este momento también es una obra maravillosa que es Los puentes del Sena, en donde él ya trabaja con líneas que tienden un poco más a la abstracción, ¿no? Logramos identificar el lugar, pero ya vemos cómo está muy alejado quizás de las ideas más cubistas. El color ya tiene un sentido propio, no es el color del fauve, no es el color del expresionismo, es un color vibrante, casi fluo, como dije en la pieza anterior, sobre todo por el contraste con lo oscuro. Y acá, tan parisino él, en la ciudad y en estos amantes de azul, bueno, aparece la Madonna con el niño, aparece el gallo, pájaro, aparece la vaca, es decir, no está él completamente despegado de sus orígenes. Por esta época también, la década del 50-60, él retoma las ilustraciones del Antiguo Testamento, son maravillosas, porque bueno, él tenía cosas que habían quedado pendientes, ¿no? De cuando tuvo que exiliarse. Yo solamente traje algunas nada más y en distintas técnicas como para que puedan disfrutarlas. Y también empieza a coquetear y a jugar con la escultura, con la cerámica. A él le gustaba mucho la idea de la cerámica. Una forma de crear y componer totalmente distinta, ¿no? Él no relega nada de su lenguaje iconográfico, pero bueno, las formas tratan de seguir un poco lo que él quiere hacer o lo que él había hecho a través de la pintura. Ahora, para acercarnos un poco hacia el cierre, ¿cómo podemos pensar a Chagall? Chagall es uno de esos artistas del siglo XX marcado por la interrogación, absolutamente complejo de catalogar, y es que quizás no hay que catalogarlo, a él nunca le interesó demasiado eso, pero sí es llamativo marcar cómo excede cualquier idea de catalogación.
Uno puede decir de Modigliani también fue un solitario. La escuela de París tiene mucho que ver en algún punto con Chagall, ¿no? Y sin embargo uno dice, bueno, el primitivismo. Picasso pasó por distintas épocas, pero bastante definidas. Uno puede asociarlo a determinadas corrientes o movimientos según su momento. Y Chagall no. Chagall está ahí flotando. Y está bien en algún punto que quede así un poco flotando, porque él tomó, ¿no?, distintas formas expresivas, pero nunca comulgó ni con ninguna vanguardia ni con ninguna corriente puntual. Sin embargo, a mí me parece que en ese sentido Gombrich, miren ustedes, con su historia del arte, se acerca bastante a entender el momento de determinado grupo de artistas, como puede ser la Escuela de París. Les recomiendo que vean el capítulo que hicimos aquí sobre Modigliani y cómo Chagall entronca un poco en todo esto, que a mí me cierra bastante la idea, les diré. Les voy a citar algo. El acento es cargado en la creación y sobre las cosas. El artista quiere experimentar que ha hecho algo que no poseía existencia con anterioridad, no precisamente una copia de un objeto real, por hábil que fuere, no un fragmento de decoración, por diestramente que se lo realizase, sino algo más importante y duradero, algo que el artista considera que posee mayor realidad que los objetos vulgares de nuestra monótona existencia. Si queremos comprender esta situación espiritual, debemos retroceder a nuestra infancia, cuando convertíamos el palo de una escoba en una varita mágica y unas cuantas piedras en un castillo encantado. A veces, esas cosas adquirieron inmensa significación para nosotros, tal vez tanta como la que tendría una imagen para el primitivo. En este sentido, me da la sensación de que acá Gombrich da un poco en el clavo sobre la sensación que de alguna manera abarca a todos aquellos que tenían una mirada primitiva, del arte primitivo, quiero decir, muy en boga en ese momento. Y también esa necesidad de crear algo nuevo, esa necesidad de crear algo mágico. Por eso también se asocia muy fuertemente la obra de Chagall, que para mí excede muchísimo igual, pero se acerca en muchos casos la obra de Chagall a definirse como naif. Hemos hablado acá del arte primitivo de Rousseau, porque en Rousseau y un poco también en Chagall, a pesar de que Chagall era un artista con formación y no es el caso de Rousseau, se juega algo que va más allá de la técnica, en la que por ahí estaban mucho más embarcados aquellos que tenían un foco más formalista, como podía ser el cubismo, sino que tiene que ver con la transmisión de cierta idea sencilla, pero que sea fantasiosa, mágica a la vez. Y yo creo que esto le sienta muy, muy bien a el arte de Chagall. A partir de los 50, Chagall será un artista más que consagrado. Él quiere hacer grandes obras, trabaja decorando, pintando, la Ópera de París, iglesias por todos lados y por distintos países. Y es alguien que logró triunfar con su propio lenguaje. Un poco soñador, un poco artista plástico, un poco poeta. Chagall fue un personaje absolutamente individualista, creador de su propio mundo artístico, sin ningún tipo de miedo para mezclar lo que él sentía que tenía que ver con él y con sus raíces, lo que estaba pasando en el mundo y cómo lo quería expresar de una manera propia. Y es por eso que yo lo siento tan cerca del primitivismo, lo siento tan cerca de la magia. Lo voy a citar: abajo con el naturalismo, el impresionismo y el cubismo realista. Cedamos a nuestra locura. Es necesario un baño de sangre purificante, una revolución de lo hondo, no de la superficie. Chagall nos pone obras adelante que nos desestructuran un poco y nos invitan a muchas cosas, a mimetizarnos con la escena, a identificar sus recursos o a flotar como sus figuras. Lo que sí nos queda claro es que es muy raro que no nos pase nada frente a una obra de Chagall. Así que los invito a buscar alguna que otra obra de Chagall que tengan a mano, que tengan cerca, para ver qué les pasa, ver cómo pueden encararla, al menos a partir de estos poquitos recursos que hemos podido leer en estos dos videos. Yo tuve la buena fortuna en algún momento de estar en Niza y de ir al Museo Chagall
en el sur de Francia. La mayoría de la producción que se muestra ahí es religiosa, pero vale muchísimo la pena. Hay también un museo Chagall en Vitebsk, en su comunidad de origen, que no conozco. Para quienes anden por aquí en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, hay una pieza de Chagall. Y la verdad es que hay obra representativa de Chagall en prácticamente todo el mundo porque tiene una producción enorme. Además de, por supuesto, recomendarles que lean Mi vida, que es su libro. Quiero recomendar un libro que se llama El derecho de soñar, de Gastón Bachelard. En realidad es un libro póstumo de Bachelard, Se publicó con escritos de él. Bachelard fue un filósofo, un pensador bastante interesante, que en algún momento él, es fanático de leer y mirar, por supuesto, decía que en algún momento se sienta a ver las ilustraciones de la Biblia de Chagall y sobre eso crea algunas reflexiones. Es de una lectura exquisita. Así que no puedo menos que recomendárselo porque es una manera muy, muy amena de entrar al mundo de la ensoñación de Chagall a partir de un pensador como Bachelard. Y ya creo que voy a ir cerrando esta entrada. Espero que hayan disfrutado tanto como yo hablar de este artista y de alguna de sus obras. Me quedé con ganas de mostrar muchísimo. Por supuesto, si me acompañan con sus likes y con los comentarios sobre estas entradas, podemos desarrollar algunas tantas otras, aunque sea alguna me gustaría mucho en clave representaciones religiosas. Entonces no doy muchas más vueltas. Les agradezco infinitamente que me hayan acompañado hasta este último segundo. No olviden de suscribirse al canal, ya les pedí sus likes. No olviden tampoco de compartirlo con quien crean que puede llegar a ser de interés, y más si le compartieron el capítulo 1. Tienen mis contactos de redes y la página web para registrarse por allí. Nos vemos el próximo viernes. Adiós.